Hola chicos, bienvenidos a la clase 3 de matemática. Recuerda, quédate en casa. Hoy el mago Cairoli nos comparte una mágica reflexión. Veamos. Hola amigos, vengo a proponer el que nos quedemos en casa, todos guardaditos en casa. No salgas a menos que tenga que hacer algo muy importante o de extrema urgencia. Todos, aunque nos veamos bien, aunque estemos limpios, aunque no tengamos ningún síntoma, debemos de quedarnos en casa, porque si no el virus, ¡ojo!, se va a aparecer en cualquier lugar. Tienes que quedarte en casa, no te muevas de ahí. Si no te mueves, entonces el virus desaparecerá. Es importante, porque si no, va a regarse como cualquier cosa. ¡Oh! Va a aparecer por todos lados. Quedémonos en casa. Si te sales de la casa, no solo va a haber uno, sino que va a haber dos, sino que va a haber un montón. No hay que salir, hay que quedarnos en casa antes de que esto se vuelva algo mucho más grande. Vamos a comenzar con el calendario matemático. Recuerden de que cada uno de estos problemas debemos de irlos guardando en una hojita donde tenemos anotados los demás problemas en un folder para el día cuando regresemos. Copiemos el problema y démosle solución. Vamos a empezar con el tema del día de hoy, que son los números mixtos. Veamos esta situación que se nos presenta. Todas las mañanas Sandra da 3 vueltas y media a la cancha de baloncesto que hay frente a su casa. ¿De qué forma se puede expresar la cantidad de vueltas que da Sandra a la cancha en las mañanas? En este caso, Sandra da 3 vueltas completas y un medio más, lo cual se puede expresar como fracción, como 7 medios. La cantidad anterior es una fracción impropia, ya que representa más de una unidad completa. Las fracciones impropias se pueden representar también como la suma de un número natural y un número fraccionario. A esa representación se le llama número mixto. Pero si a veces en los ejercicios se presentan solo fracciones impropias, pero te piden representarla como un número mixto, o de repente te ponen un número mixto y te piden representarla como una fracción impropia, ¿qué podemos hacer? Podemos convertir un número mixto a fracción impropia o viceversa de la forma siguiente. ¿Están listos? Veamos, para convertir una fracción a un número mixto, esto lo tienes, recuerda, en la página 90 de tu libro. Para convertir una fracción impropia a un número mixto se realizan los siguientes pasos. Primero, se divide el numerador de la fracción entre el denominador. Por ejemplo, nos piden convertir 37 quintos a un número mixto. Entonces dividimos el 37, que es el numerador, dentro del denominador, que es el 5. Esto nos queda como cociente el 7 y como residuo un 2. El cociente será la parte entera, ese número grande que va a ir enfrente acompañado de una fracción. Luego abajo tenemos el residuo. El residuo será el numerador de la fracción que va a acompañar a ese número entero. Y el divisor, que será el denominador de la fracción. Es decir, que 37 quintos convertido a un número mixto es 7 enteros, 2 quintos. Veamos otro ejemplo. Nos piden convertir 78 novenos a un número mixto. Entonces dividimos 78 dentro del denominador, que es 9, nos da un cociente de 8. Recordemos que ese cociente va a ser la parte entera. Y tenemos como residuo un 6. El residuo será el numerador de la fracción que va a acompañar a esa parte entera. Y el 9, que es el divisor, será el denominador. Es decir, que 78 novenos convertido a un número mixto es 8 enteros, 6 novenos. Ahora veamos cómo convertir un número mixto a fracción impropia. Para convertir un número mixto en una fracción, se debe multiplicar la parte entera por el denominador de la fracción que conforma el número mixto. Por ejemplo, nos piden convertir 18 enteros, 4 novenos en fracción impropia. Para poderlo hacer, recordemos que multiplicamos la parte entera por el denominador. Eso nos multiplica ahí 18 por 9. Nos da un total de 162. Al resultado anterior le sumamos el numerador, que en este caso es 4, el numerador de la fracción. Le sumamos el numerador de la fracción y entonces nos queda
162 que traíamos de la multiplicación de 18 por 9, le sumamos el 4 y nos da un total de 166. Este resultado es el nuevo numerador de la fracción impropia y como denominador tendrá el mismo denominador que tenía la fracción en el número mixto. Entonces, el número mixto 18 enteros 4 novenos convertido a fracción impropia nos queda 166 novenos. Otro ejemplo, convirtamos 9 enteros 5 octavos. Primero multiplicamos la parte entera por el denominador, que es 9 por 8 y nos da 72. Al 72 le sumamos 5, que es el numerador. Esto nos da 77. Ese 77 lo colocamos arriba en el numerador de la nueva fracción y el denominador será el mismo que tenía la fracción anterior del número mixto. ¿Cuál era el denominador de la fracción anterior? Era 8, recordémoslo, ¿no? El número mixto que nos queda el número mixto 9 enteros 5 octavos convertido a fracción impropia nos queda 77 octavos. Dato. En todos los casos, al convertir un número mixto a fracción, se obtiene una fracción impropia, que mantiene el denominador de la fracción que forma el número mixto. Ejercicio. Resuelve en tu cuaderno o en hojas de cuadrícula que guardarás en tu folder los siguientes ejercicios. Recuerda que puedes enviarme tus ejercicios resueltos para que te pueda apoyar si tienes dudas. Ejercicio. A. Convierte a un número mixto. Quiere decir que estas fracciones impropias que tienes ahí lo puedes convertir a un número mixto. Y la B, esos números mixtos que tienes ahí los debes de convertir a fracciones impropias cada uno. Consejo: mantén limpio siempre el lugar donde vive tu mascota. Eso ayudará a mantener la salud de tu vivienda y también la de ellos. #quédate en casa.